corriente alterna y corriente continua. La diferencia es, una es recta en el tiempo y la otra es... Así es. Puede pasar de estado negativo a positivo. Varía en el tiempo en sí. Se mueve. Esta es la continua. Corriente alterna, perdón. Y la continua es continua en el tiempo. No se diferencia. La corriente continua no pasa por cero. La corriente alterna pasa por cero. Y es donde cuando a ti te dejas un punto corriente y te suelta. Justo vas al speed de cero. La corriente continua te dejas pegado. El punto cero es el que mantiene el neutro y hace la diferencia entre la parte negativa y la parte positiva. En las especificaciones de electricidad en la NFPA 921 nos vamos a basar mucho en una explicación básica de parte hidráulica y parte de la electricidad, porque de esa manera se pueden entender ambos campos de forma simples. ¿Sí? Así que a continuación tenemos algunos puntos similares. En un sistema hidráulico la bomba es usada para crear la presión necesaria no solamente para el agua, puede ser cualquier otro elemento hidráulico. Entonces la bomba contra incendio en este caso es la indicada o la que va a enviar con fuerza todo el agua. En un sistema eléctrico, un generador es usado para crear la presión eléctrica necesaria para hacer que los electrones se muevan de un punto a otro, ¿verdad? Son similares, no son iguales. Uno transita o es la fuente de poder para enviar agua a presión y la otra para mover electricidad o electrones. Acá tenemos en la parte superior un sistema de agua, un sistema hidráulico en sí. La bomba de presión, los manómetros de presión, medidores de flujos, válvulas de compuerta, mariposa o entre otros tipos. En el circuito eléctrico tenemos a las mismas alturas una fuente de poder, un medidor de electricidad, un amperímetro, un interruptor que asimila a la válvula de corte. ¿Sí? Esto es simplemente para poder entender un poco más las similitudes entre un sistema eléctrico y un sistema hidráulico. En el sistema hidráulico tenemos unas tuberías las cuales se encargan de transportar el agua desde un punto hacia otro. En el sistema eléctrico, estas tuberías, ¿cómo se llamarían? Los conductores o cables, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de cables por su calibración, por el material que ha sido creado y también por sus medidas. Justo encontré el día de ayer algo muy importante, de que los cables tienen una identificación con letra. ¿Sí? Esta puede ser T, H, W, N, X, y cada una significa algo. Y esto les puede ayudar a ustedes muchísimo. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, la que mantiene el código T indica de que tiene un aislamiento termoplástico. La que indica la letra H tiene una resistencia al calor. La H ya te indica con una temperatura exacta. De que tiene una resistencia al calor hasta de 194 grados Fahrenheit. ¿Sí? ¿Qué pasaría si encontramos en un incendio pequeño, no tan amplio, un cable de este tipo con el código H, el cual el cobertor se ha derretido pero no se ha fundido el cobre? Podemos hablar ya de una temperatura exacta o mínima, ¿verdad? De que tal incendio llegó hasta los 194 grados Fahrenheit. Es un aproximado. Para continuar y terminar este punto, el código W indica adecuado para lugares húmedos. Y el N, recubrimiento de nylon resistente al daño por petróleo o gas. ¿Sí? También tienen algunos códigos resistencia a materiales químicos y entre otros. La cantidad de agua es el caudal, el cual es expresada en galones por minuto en la parte hidráulica. Y en la parte eléctrica se expresa con amperes y se puede medir como amperímetro.
Acá tenemos un cuadro comparativo sobre un sistema hidráulico y un sistema eléctrico. Una bomba de un sistema hidráulico se asemeja a un generador de energía eléctrica en el sistema eléctrico. La presión va a ser similar al voltaje, los PSI, la presión, ¿cómo se mide, no? En este caso se va a medir en voltios. El manómetro, el cual va a indicar la presión hidráulica en el sistema hidráulico, va a ser similar a un voltímetro en el sistema eléctrico. El agua que transita por estas tuberías del sistema hidráulico va a ser similar a los electrones o la electricidad que transita en el sistema eléctrico. Este solamente es un cuadro comparativo para entenderlo un poco más. Medidor domiciliario. Aquí también en Chile llegan 220 voltios y un aproximado de 40 amperios. En Perú llega una fuerza de 60 Hz domiciliaria y también 220 voltios. En Ecuador llega a 110, me imagino. 110, ¿verdad? Acá en Chile son 50 Hz. 50 y en Ecuador sí llega a 40 amperios y 110 voltios. ¿De qué manera esto les sirve a ustedes para una investigación? De que sea diferente aquí en Perú, en Chile, diferencia en Perú y diferente en Ecuador. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve, porque a través de este voltaje también podemos hallar el amperaje, ¿sí? Si nosotros, no es lo mismo dividir una potencia de 1200 watts entre 220 que entre 110. Te va a dar una diferencia tremenda de amperaje, ¿sí? Casi el 50% de diferencia. El hallar este amperaje te ayuda muchísimo para determinar si existió una sobrecarga, un recalentamiento de cables. Luego lo vamos a ver. El breaker. ¿Algún eléctrico acá en la sala? ¿Electricista, cómo se llaman ellos? ¿Mecánicos? ¿Ingenieros? ¿Mecánicos ahí? Ahí van a empezar a entender cuando llegue a la ley de Ohm. El eléctrico va a entenderla más la parte mecánica porque es lo mismo. Es lo que acaba de explicar el cuadro, es lo mismo, pero si hay un eléctrico lo va a entender más rápido porque se va a basar en la ley de Ohm. Claro, ya tiene todo un estudio de 5 años. La verdad que sí, pero lo vamos a tratar de resumir lo más simple, la verdad. Esto, el tema de la NFP no iba tanto tampoco en el tema de electricidad, pero sí que el enfoque mínimo para una investigación de incendios. El breaker, en Chile lo llaman breaker, ya que en Perú lo llaman cuchilla. Cuchilla también. Cuchilla, llave termomagnética, termo también le llaman en Perú. Pero lo más conocido aquí como breaker, ¿verdad? También he escuchado break. Es un interruptor que puede abrir de manera automática por una sobrecorriente o manual. Una persona puede ir y aperturarla, ¿no? A eso señala la última parte. Pero en sí está diseñada para que su apertura sea automática ante una sobrecorriente o un Exacto. Ahí está en la parte inferior. Este es un modelo ya prácticamente industrial. Así es. Un disyuntor termomagnético. Acá lo tenemos un poco más simple. ¿Sí? Un diferencial o disyuntor. ¿Cómo lo conocen? Diferencial. ¿De qué forma funciona este diferencial? Si bien por aquí sale una línea y entra otra línea, ¿verdad? Este diferencial, ¿cómo funciona? Como su propio nombre lo indica, a través de las diferencias. Si por esta línea sale una cantidad, por esta otra línea tiene que continuar o retornar una cantidad de energía. Si este diferencial en esta línea que retorna la energía encuentra un 30 miliamperios de diferencia, se va a aperturar. ¿Sí? ¿Por qué razón? ¿O en qué momentos va a funcionar esto? Cuando en el circuito eléctrico exista una fuga, una pérdida o algún objeto caiga sobre, de repente un ejemplo, ¿no? Sobre los cables
los cuales hagan contacto a tierra y de esa manera se descargue. Entonces en la línea de retorno ya no va a retornar la misma cantidad de energía, ¿sí? Protege a las personas de descargas eléctricas y también a todo el circuito de sobrecarga. Una forma muy fácil de identificar o de probar si este diferencial se encuentra en óptimas condiciones es hacer al menos una prueba al mes de este botón. Manteniendo el interruptor encendido, apretamos el botón que puede ser naranja, amarillo o verde y este interruptor se tiene que, en pocas palabras, se tiene que aperturar el circuito eléctrico para apagar, ¿verdad? Para cortar la energía. Enchufes e interruptores. En la parte de enchufes, estos son los encargados de distribuir los diferentes consumos en un domicilio. Los interruptores, estos cumplen la función de interrumpir o dar paso a la energía a un circuito de alumbrado. ¿Cómo encontramos un interruptor o cómo asimilamos un interruptor en el sistema hidráulico? Una llave de compuerta, una llave tipo mariposa, una llave la cual impida o dé paso al agua o al fluido. Los conductores tenemos diferentes tipos, ¿sí? Mellizos, sólidos, entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre un cable sólido y uno mellizo? ¿También le llaman mellizo aquí? Cable o alambre. Cable o alambre, ¿verdad? Hay algunos cables que tienen, algunos conductores que tienen varios hilos y otro que es uno sólido. El de varios hilos está diseñado prácticamente para realizar una mejor distribución de electrones y evitar el recalentamiento en todo el cuerpo del cobre, ¿sí? En cambio, un cable sólido, los electrones viajan en forma dispareja, recalentando de forma más rápida. Los conductores, ¿cuál es el mejor conductor de la electricidad? El oro. En Perú quisimos poner cables de alta tensión de oro, pero iba a ser en vano porque se me iba a cortar y a llevar para venderlo. Los semiconductores son carbón, la piel humana, agua salada, pintura. Los aisladores, los que no van a transmitir la electricidad, la energía eléctrica, madera seca, agua pura, vidrio, porcelana o algunos tipos de plásticos. Hoy en día existen diferentes tipos de plásticos, algunos que tienen recubrimiento de minerales, los cuales ya no los vuelven aisladores. Eso también se tiene que estudiar, porque puede ser un conductor el cual haya originado un incendio. Hoy en día, o bueno, en las clases de NFPA siempre he escuchado de que el lugar de origen es el que mayor calor ha tenido, ¿verdad? En la parte eléctrica podemos diferenciarlo de que en algunas situaciones no siempre es así. Un gran ejemplo que compartimos con uno de los compañeros el día de ayer, que tocó acá en Antofagasta, era que un caso, había un señor en una cama postrado, debajo del colchón pasaba un cable desde el enchufe o del tomacorriente. Pasaba un cable debajo del colchón, este cable estaba ya totalmente deteriorado, ¿sí? Ya demasiados años de vida, tanto recalentamiento que había tenido, ¿no? Desgastado. Llegó un punto en el cual ese cable ya no soporta, el recubrimiento ya no soportó la cantidad de temperatura y pasó esa temperatura, ese calor al colchón, ¿sí? Ese colchón se inflamó y tuvimos un campo el cual tenía mayor cantidad de combustión a diferencia del cable, ¿sí? Este es un claro ejemplo de que no siempre el lugar de origen es el que tiene mayor calor, no siempre. Factores que determinan la resistencia de un conductor: el material del que está hecho, la longitud que tenga y el diámetro. No es lo mismo pasar 220 voltios por un cable de 9 milímetros que por uno de 20 milímetros. Esta es una medida de Estados Unidos, AWG, el cual da el calibre del cable. En este ejemplo te explica de que
mientras el calibre es mayor, el diámetro es menor. Un cable número 14 te da un diámetro de 1.63 milímetros. La ampacilidad es la capacidad de amperes que puede llevar un conductor sin alterar la temperatura a la cual se encuentra certificado. En Perú se realizan estudios de energía y también es utilizado en la investigación de incendios por la Policía Nacional. En Perú, los bomberos no realizan la investigación de incendios, lo realiza por ley la Policía Nacional. El cuerpo de bomberos sí tiene un área determinada para prevención e investigación de incendios, ¿sí? Es mínimo, pero sí se ocupa. Pero por ley lo hace la policía. En el campo de la policía, el estudio de carga ayuda muchísimo en la investigación de incendios. ¿Por qué razón? Porque mediante el estudio de carga se puede determinar si hubo un sobreconsumo o un sobrecalentamiento en alguna de las líneas. Acá tenemos algunos ejemplos de tamaño de cable, número 18, 16, 2, el diámetro que tienen y la ampacidad a la que resiste. Si este cable número 18 tú pasa una energía de una ampacidad de 6 amperes, pues, perdón, mayor, imagínate unos 8, pues este cable no va a resistir y se va a quemar, se va a recalentar. Si por este cable número 16 pasa una ampacidad mayor a 8, no va a resistir. La ley de Ohm establece que el voltaje en un circuito es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Acá vamos a hacer un par para especificar algo muy puntual. En la parte práctica lo vamos a entender un poco más porque ahí lo vamos a ver. La corriente es igual a la potencia sobre el voltaje. Nos señalan de que tenemos una potencia de 1500 watts, similar casi a la de una plancha. La plancha tiene algo de 1200 watts. Este es el punto en el que les indiqué sobre el voltaje. Acá, te podría decir, en Ecuador utilizaron unos 110, 120 voltios, a diferencia de Chile. En Chile se utiliza 220 voltios. Es aquí donde se va a obtener la diferencia. ¿Sí? 1500 watts entre 120 voltios nos da un igual a 12.5 amperes. ¿Sí? De esta manera puedo determinar si el cable que estaba antes de esta plancha, de este televisor o de esta refrigeradora era el adecuado para que soporte esos 12.5 watts. ¿Sí? ¿De qué forma? Esto ya lo tienen que hacer en conjunto. De repente pedí con bomberos o diferentes instituciones, porque sé que en Antofagasta no tienen laboratorio, ¿verdad? La parte de bomberos. ¿PDI tiene? Sí tiene. Un apoyo en conjunto entre instituciones puede determinar esto, ya que en un incendio el cable ya no te da el calibre exacto. ¿Sí? Va a diferenciar por la dilatación que ha tenido o derretimiento del mismo cobre. ¿Sí? Pero mediante un laboratorio sí se puede estudiar de qué calibre era. Ese calibre te va a indicar si soportó o no soportó. Ahora, un refrigerador en una investigación de incendios, ¿cómo te puede ayudar? Mediante la potencia que tenía, te va a dar un número. Ese número lo divides entre el voltaje en el cual es suministrado ese domicilio y te va a ayudar a obtener el amperaje. Todos tienen cuaderno, ¿verdad? Y lapicero.
Tenemos un caso, este caso es para ustedes. Un calentador, un termo, que utiliza en esa vivienda 120 voltios, utiliza una potencia de 1500 watts. Y también hay una estufa eléctrica, utiliza la red voltaje domiciliario de 120 voltios y con una potencia de 900. Ambos están conectados en este mismo extensión, o zapatilla le llaman también, o esta zapatilla. ¿Sí? El cable de esta zapatilla soporta el número 18. El cable número 18 tiene un soporte de 6 amperios. Entonces el cable 18 va a soportar el amperaje que se indica. No lo va a soportar, ¿verdad? Ahí ya vamos a tener un recalentamiento de cables. Recuerden de que el cortocircuito puede ser consecuencia del recalentamiento de cable. ¿Por qué? Porque el aislador, en este caso el cobertor del cable, puede derretirse por recalentamiento y entrar en contacto polo con polo, originando un cortocircuito. ¿Sí? No siempre se dan por separados, a veces se mezclan uno primero y luego el otro. Disculpa, te hago una consulta. ¿Sí? En relación a lo que hablabas del cortocircuito. ¿Sí? Ya, ok, un recalentamiento de cable, se produce un cortocircuito. Chao, se acabó el problema. ¿Seguro? No. Puede suceder algo. Que hay un cortocircuito. La llave termomagnética te puede fallar y no te puede... ¿Qué pasa si encontramos el break o el interruptor o el disyuntor bypaseado? Acá tenemos... No va a saltar, la corriente va a seguir circulando, se empieza a recalentar el cable de adentro hacia afuera. Ahí está. Empieza a quemar la goma de adentro hacia afuera. Si tienes alguna carga combustible, pasa a ser incendio. Pero por recalentamiento, no por cortocircuito. El cortocircuito, por eso te digo acá. Nosotros, este es un disyuntor, un diferencial que está bypaseado. Y acá en las tomas lo encontramos miles de veces. Está bypaseado. Yo junto los cables que van, junto los cables, se produce el cortocircuito. Este va a operar, pero la corriente va a seguir circulando por el bypass. No va a haber una diferencia. No se produce diferencia potencial. La corriente por el bypass es lo mismo que en un sistema hidráulico, a los mecánicos. Cerramos la válvula, pero tenemos un bypass, sigue circulando. Yo pensé que esto solo sucedía en Perú, la verdad. Las personas que no conocen el tema eléctrico o los que son empíricos no entienden de forma adecuada de que este diferencial sí está funcionando. Ellos piensan de que todo el circuito eléctrico está malogrado y por eso puentean la llave diferencial. No entienden de que esa llave se está aperturando porque existe una mayor cantidad existe una diferencia de amperaje. ¿Sí? Esa llave al saltar te indica de que está protegiendo todo el circuito de un recalentamiento, pero la gente no entiende y piensa de que esa llave está malograda y por esa razón la puentea. ¿Sí? Ya vamos a llegar a ese punto. Este es el ejemplo que tuvimos hace un momento. La puesta a tierra. Tenemos dos, la tierra de servicio y la tierra de protección. La diferencia aquí también en Chile, por ley, se cumplen ambas, ¿verdad? A simple vista, ¿cómo lo podemos diferenciar? Una es un mallado y la otra simplemente es una varilla. Una varilla Cooper que es una barra de cobre de 1,20 m. ¿A cuánto? Sí. A 2 metros. Exacto. Esto te puede... también.
También a sobrecargas por la misma naturaleza, caída de rayos, entre otras cosas. En Perú también tiene el mismo problema, que me imagino que en Antofagasta también lo deben de compartir, de que los cables están ya hechos una telaraña. Y a veces el recalentamiento funde el cobertor y choca un cable contra otro. Existe una sobrecarga de energía y llega una energía a una casa la cual no tenía que llegar. Bueno, estos pozos de tierra realizan una protección tanto a las personas, a los equipos y a los circuitos. Mayormente las descargas las realizan artefactos metálicos. Un ejemplo muy claro son los tanques de agua caliente para las duchas. Termos también se le llama. ¿Sí? Si existe dentro de ese artefacto alguna falla o pérdida de energía por un cableado mal hecho, por una conexión mal hecha al cuerpo mismo del artefacto, una persona con el simple contacto puede realizar la transmisión a tierra y descargar. Teniendo una puesta a tierra, evitas eso. Evitas de que esa descarga vaya hacia el cuerpo de una persona y vaya hacia un cable que está hacia tierra. No siempre funcionan esos cables que van desde el aparato hacia una pared. La descarga tiene que ser directa al planeta Tierra. ¿Sí? También puede ocasionar este puenteo hacia artefactos o estructuras dentro de una vivienda, puede originar también una descarga eléctrica. No siempre funciona. Y es lo más empírico que hoy en día se ve. Razones para poner la puesta a tierra: limita las tensiones ocasionadas por descargas atmosféricas, por sobretensiones en las líneas o por contacto no intencional con líneas de tensiones altas. Como les expliqué, el tema de Perú, cables pelados chocan entre sí y llega una energía que no era. Estabilizar la tensión de la tierra, puesta a tierra de equipos, limitar la tensión a tierra de los equipos. Efecto de la electricidad en el cuerpo humano. De 1 a 2 amperios, un cosquilleo simple, hasta el máximo de 100 amperios puede ocasionar la muerte instantánea. ¿Sí? Un caso un poco duro de contar tal vez. Soy bombero de Perú y hace más o menos unos 3 a 4 años acudí a una emergencia. Espera un momento. Revisando un poquito, la puesta a tierra, la tierra en sí de los equipos de protección se calcula.